Gente, hoy hablaremos de personajes secundarios más odiados que el villano principal, ya sea porque son unos imbéciles, mataron a alguien querido o simplemente no caen bien. Y ojo, en algunos casos justificados este odio, en otros para nada. Y ya sabéis, darle like, compartirlo, pero sobre todo hype, que viene muy bien. Y dejad vuestra lista en los comentarios, que seguro que más de uno no lo he nombrado. Desde la niña más injustamente odiada del anime hasta el personaje con el odio más justificado. Número 5. Gabi Brown, de Shingeki no Kyojin. Probablemente es uno de los personajes más injustamente odiados de la ficción, porque sí, todos sabemos por qué es odiada y muy probablemente porque la odias tú, en caso que lo hagas, pero ¿realmente se lo merece? Bueno, para eso repasemos un poco su historia. Gabi nació como uno de los eldianos de Marley, siendo adoctrinada desde que era pequeña por los marleyanos para espiar el pecado de su gente. Como los eldianos en el pasado fueron un imperio extremadamente cruel, ahora ella tenía que ser el soldado perfecto para redimirse a ella misma y a su familia, y además en su caso aún fue peor, ya que la madre de Reiner la adoctrinó aún más, pues era un orgullo que ella heredara el titán blindado, pese a que eso significara que su hijo Reiner hubiera muerto, y eso era un honor para la familia, un orgullo, o eso era supuestamente. Para que os hagáis una idea, lo primero que vemos de Gabi es como en mitad de una guerra se ofrece a cometer un crimen de guerra, fingiendo ser una civil, se acerca a los enemigos con poca ropa, una civil, una niña con poca ropa en mitad de una guerra, te puede suponer lo peor, pero realmente llevaba explosivos escondidos para lanzarlos cuando estuviera lo suficientemente cerca. Y en general, todos sus comentarios son de niña adoctrinada, que los eldianos de la isla son demonios que merecen la muerte, y en cierta manera le dieron la razón a su relato, ya que los eldianos atacaron, sí, con ayuda de algún que otro traidor, como Zeke y Yelena, pero claro, esto provocó la muerte de Sofía y Udo, dos amigos suyos de la infancia, y pudo ver cómo Sasa mataba a quienes ella consideraba su gente, así que sí, obviamente te dio rabia que matara a uno de los personajes más queridos, la chica patata, Sasa, un personaje que probablemente nadie odiaba, la chica tonta, compañera de Connie en sus tonterías. Sí, obviamente te jodió. Además, Gabi no se arrepentía de matarla, estaba orgullosa, había matado a un demonio, tanto es así que tiempo después escaparía junto a Falco e irónicamente acabaría en la granja de la familia de Sasa, relacionándose con Kaya, la niña que salvó Sasa, una especie de hermana menor, y aun sabiendo Kaya que eran de Marley, los cubrió. Sí, tuvieron discusiones sobre que los eldianos de la isla eran culpables, y Kaya le cerró la boca diciendo que no era culpa suya, ella solo era una niña que perdió a su madre por culpa de los titanes. No sería hasta que fueron a comer al restaurante de Nicolo cuando se daría cuenta de que no eran demonios. Cuando le contó a Nicolo que ella fue quien mató a Sasa, este no dudó ni un segundo y quiso matarla, y si no llegase por Falco muy probablemente hubiera muerto de ese botellazo. Era normal, ¿no? Mató a la mujer que amaba, lo puedes entender. ¿Y sabéis quién fue quien la salvó? El padre de Sasa. Le dijo a Nicolo que no valía la pena, que al menos deberían permitir que los niños salieran del bosque, para que ese círculo de violencia se detuviera. Higachate, el padre de Sasa, aunque es cierto que Kaya intentaría matarla, pero bueno, se puede entender el cabreo. Mató a la mujer que la había salvado, pero esto aún daría más peso a un evento que pasaría unos capítulos más adelante. Mientras que todo se iba a la mierda con ataques por ahí, por allá, un grupo atacando al otro, titanes comiéndose a alguna que otra persona, acabarían recontándose con Falco, ya que había acabado en una prisión. Todo gracias a que Gabi confió en un eldiano. Además, escondidos escucharían a los padres de Sasa que aún se preocupaban por ellos, aunque Kaya quería matarlos, para que pocos capítulos después, cuando Kaya estaba a punto de ser devorada por un titán, fuera Gabi quien la salvara. Y no solo eso, sino que Kaya vio en Gabi a su hermana Sasa. Gabi se dio cuenta de que al final ellos no eran demonios. Como dijo Nicolo, todos tenemos un demonio dentro. La cosa es no dejarlo salir. ¿Y qué queréis que os diga? Odiar a ese personaje cuando incluso los padres de Sasa no la odian y Kaya vio reflejada en Gabi a la propia Sasa, pues quizá es un poco patético. Además, en lo personal soy bastante fan del desarrollo de Gabi y creo que si odias a Gabi y además amas a Eren, teniendo en cuenta que en gran parte son bastante similares respecto a sus inicios y su odio, ¿qué quieres que te diga? Bueno, supongo que cada uno puede odiar a lo que quiera, pero pasemos al personaje más odiado por todos. Número 4, Shou Tucker, de Full Metal Alchemist Brotherhood. Y sí, este es un clásico de los personajes secundarios más odiados, pero seamos sinceros, tú y yo sabemos que se lo ganó a pulso, y todo eso en un solo capítulo de manga. Uno solo, no le hizo falta cientos de capítulos matando a mucha gente, no, uno solo. Eso tiene mérito. Tucker era conocido como el alquimista de la vida, ya que creó una quimera con la capacidad de hablar. Bueno, más o menos. Solo decía, quiero morir, y básicamente dejó de comer y murió. Que por si no te diste cuenta, esa quimera es su supuesta mujer, la que la abandonó hace 2 años. Realmente no la abandonó, sino que fue su primera víctima. Bueno, y algún otro perro que tuviera o animal. Pero en principio parecía un hombre estresado, porque le venía la evaluación de alquimista, y si tienes 2 evaluaciones malas seguidas, pues a lo mejor te quitan la licencia y con eso todos los privilegios, el sueldo y más cositas. Pero
Pero aún así, su hija Nina lo quería. Sí, estaba triste porque últimamente no jugaba, pero sabía que su padre la quería y se preocupaba por ella, y por eso era feliz. Y como últimamente pues Edward y Alphonse estaban por ahí, pues ella estaba contenta porque podía jugar con ellos. Y aún así, el hijo de la gran puta convirtió a su hija Nina y a su perro Alexander en una quimera. ¿Y sabéis lo peor? Este demonio intentó justificarse diciendo que los avances científicos se han conseguido mediante sacrificios. Irónicamente, muchos sí que fueron así, pero ver cómo se justificaba o decía que él y Edward eran exactamente iguales es simplemente asqueroso y repugnante. Tantos así que incluso Alphonse, que es un trozo de pan que incluso intentaba salvar a sus enemigos, quería meterle un puñetazo. Y teniendo en cuenta todos los que le había metido ya a Edward, un puñetazo de Alphonse, que es puro hierro, lo hubiera matado. Pero para rematar la cosa, cuando aparece Scar y nos hace el favor a todos de matar a este señor, lo peor es ver a su hija, a esa quimera que aún lo quería, y se pone a llorar por su papi. Al menos gracias a Scar pudo descansar. Pero mira que en esta serie tienes villanos como Father, que aniquiló un reino entero. Pero quieras o no, no es humano, no le puedes aplicar la misma carga moral. Independientemente del país que seas y de tu cultura, un padre que daña a sus hijos es el crimen más despreciable que hay. No puede haber algo que no te más repugnancia. Que el protector que tiene que proteger al débil sea quien le hace eso, y además por motivos tan egoístas como el económico y el prestigio, es simplemente tan odiable que tiene que estar en este videito. Es un ser despreciable con todas las letras. Pero bueno, pasemos al señor más misógino número 3. Y si te está gustando el vídeo, ya sabes, el hype viene muy bien. Y recuerda, te puedes hacer miembro. Sí, hoy seré un poco más cerdo capitalista. Ahora ya puedes seguir. Adam Wilkins, más conocido como el padre de Atom Eve de Invencible. Y este caso es bastante curioso porque no ha cometido ninguna atrocidad ni crimen. No sé, quizá no paga todos los impuestos y aún así es más odiado que genocidas como Oniman. Ojo, se entiende, Oniman tiene carisma, su arco de redención que ha mejorado bastante en la serie, y Drac, por ejemplo, pues tiene aura por parecerse a Freddie Mercury, pero Adam no, solo es un gordo misógino. ¿Pero por qué se le odia? Pues básicamente porque tanto en el cómic como en la serie es un manipulador con su hija, queriendo que abandone su vida como superheroína. Ojo, que se preocupa por ella, realmente quiere que la abandone en parte porque sabe que es peligroso, es un mundo que fácilmente podría morir. De hecho, la ha visto casi morir varias veces. Pero el problema es que esto no lo dice con un simplemente te quiero, no hagas esto, sino que se comunica más bien con insultos, desprecios o incluso recriminándole que tenía que vivir como él quisiera porque era su padre y este tipo de cosas. Vamos, el problema es cómo intenta transmitir ese mensaje. Es bastante asqueroso y además también es bastante imbécil. Hay un momento en el cual se queda sin trabajo, ya que básicamente toda la ciudad estaba destruida. Así que ahí coge un objeto y lo transforma en oro, porque así podría mantenerlo fácilmente. Pero como eso afectaba a su ego masculino, pues no le parece bien. Ojo, que no me parece mal que el tío quiera vivir por sus medios y no depender de su hija. Hasta ahí lo puedes entender. Pero coño, si estás pasando por un mal momento porque literalmente toda la ciudad está destruida, pues acéptalo, no seas imbécil. Que ojo, algún día tocará preguntarnos cómo se mantienen los seguros en el universo de Invencible, porque no me salen las cuentas, pero eso para otro videito. Además, aunque creo que esto solo pasa en la serie, Atom Eve y su madre, Betsy, tienen una conversación en plan que su madre está con él no tanto por amor a día de hoy, sino porque no le quedaba algo mejor o no pudo dar algo mejor, y como ya llevan tantos años y la costumbre es la costumbre, pues sigue ahí. Claro, eso también te hace odiarlo un poquito, pero sin duda el momento por el cual es odiado, cosa que no fue igual en la serie, le cambiaron bastante esta conversación, la hicieron bastante más chill, es porque es el personaje que más caos ha dejado a Invencible, muchísimo más que cualquier supervillano, ya sea Drac, el Battle Beast en su momento. No, todos esos no le hicieron nada en comparación a Adam. Y ojo, solo con palabras, ya que le dijo lo siguiente. Bueno, antes de eso literalmente dice que va a dejar a Eve y su madre fregando porque eso las une. Pero ojito al diálogo que se marca con Mark. Esto es textual, no es que lo diga yo. Quería darte las gracias. Sé que mi pequeño ángel no es un ángel. La pillé una vez con él, melenudo, el que murió. Sabes que lo tuvo viviendo aquí durante un tiempo, ni siquiera lo sabíamos. De todas formas, agradezco que le des una oportunidad sabiendo que no eres el primero. En realidad, ella nunca ha entendido lo importante que es la virginidad para una mujer. Los hombres tienen que sentir que abren nuevos caminos, quieren ser profesores, quieren estar al cargo. Es puro, sí, no hay rincones sin explorar, ¿verdad? Betsy era virgen cuando empezamos a salir. Siempre puedes saber cuando estás con una virgen. Simplemente actúan diferente, piensan diferente, menos confiadas. Es atractivo. No sé si me hubiera casado con Betsy, las cosas habrían sido diferentes. No me gusta quedar en segundo lugar, o tercer lugar, o en el lugar que sea. Está bien que pases por alto los defectos obvios por mi hija. Muestra carácter, respeto eso. Por supuesto, no es el fin del mundo cuando una mujer sabe una o dos cosas, ¿verdad? Sí que supongo que hay cosas positivas y negativas. Para que os hagáis una idea, no hay respuesta de Mar y el siguiente panel que vemos es este. Solo
hay que verle la cara para ver lo destrozado que acabó con esta conversación. Claro, a ti tu suegro te dice eso y qué pelotas le respondes. Quiero decir, le dices, ah, sí, claro, no. ¿Qué dices? Yo creo que te fumas el puro que te ofreció, te callas y ya está. Pero realmente es que esta conversación destrozó completamente al personaje. Mira que podrías haber hecho algo más interesante como padre preocupado, pero esta conversación sin duda lo sentenció al 100% y comprendo de dónde viene el odio, la verdad. Quizás se pasen un poquito, porque al final es un tío machista y poco más, pero joder, es que la conversación es dura de pelotas. Pero pasemos al ninja más inútil. Número 2. Hiruzen, de Naruto. Ahora nos toca hablar de un personaje odiado, no tanto por lo que hizo, sino más bien por lo que no hizo, ya que la vida de Hiruzen se basa básicamente en no hacer nada. Pero bueno, vayamos con un repaso. No iremos en orden cronológico, sino de menos a más. Permitió la muerte del padre de Neji. Básicamente un miembro del país de las nubes secuestró a Hinata y el padre de esta lo mató. Como acababan de firmar un acuerdo de paz, el país de las nubes exigió el cuerpo de Hiashi, el padre de Hinata, pero en vez de eso enviaron al padre de Neji. Sí, él se ofreció, era su libertad, pero que tú, como Hokage, permitas que un país que intentó secuestrar a un miembro importante de uno de los clanes más importantes actúa así de sumiso, es triste. Pero bueno, se puede llegar a entender que vienes de firmar un acuerdo de paz, tema de geopolítica ninja, pero aún así, joder. Pero bueno, sigamos. Permitió que Orochimaru se infiltrara durante los exámenes Chunin y acabara marcando a Sasuke. Y todo esto provocaría gran parte de lo malo del universo de Naruto. ¿Y por qué digo que lo permitió? En el capítulo 1 podemos ver que Hiruzen tiene un orbe con el cual básicamente puede observar prácticamente todo, ya que encontró, por ejemplo, Naruto, aunque es verdad que este orbe no se llega a utilizar demasiado porque estaba muy roto. Pero aún así, técnicamente, podría haberlo encontrado más fácil. Y además, quieras o no, tío, pero estás en los exámenes Chunin, refuerza un pelín más la seguridad, aunque sea. Pero, si no queréis echarle la culpa de esto, deberías recordar una cosa de vital importancia. Cuando Hiruzen años atrás se enteró de que Orochimaru había secuestrado a varios ninjas jóvenes, experimentado con ellos, asesinado a varios en el proceso, todo para encontrar la inmortalidad y así tener más tiempo para probar nuevas técnicas, experimentar nuevas cosas, aunque todo esto no pudo matarlo, provocando que se escapara. Y eso que Hiruzen sabía desde niño que Orochimaru ya tenía ciertas tendencias un poco raritas, pero como estaba en una guerra, lo permitió. Y aunque literalmente invocó a la parca para matar a Orochimaru, lo único que consiguió fue sellarle los brazos. Aunque bueno, hay que darle el punto de que Orochimaru es como una cucaracha, aún sin cabeza sobrevive. Esto no termina aquí, aún hay más motivos para odiar a Hiruzen. El más obvio, y que empieza desde el capítulo 1, es el trato hacia Naruto. Sí, ok, había que ocultarlo, pero permitir que toda la aldea lo odiara, que lo despreciaran, lo trataran mal, que viviera rozando el umbral de la pobreza, bueno, rozándolo no, en él directamente, durante toda su infancia, que si no llega a ser por Iruka Sensei, no teníamos serie, ya que Naruto sobrevive a la inanición por los ramen que le compra Iruka, si no, se nos muere. Pero sin duda el motivo número 1 para odiar a este señor con toda el alma es ver cómo Danzo acabó consiguiendo tal poder político, creando básicamente un gobierno opositor desde las sombras hasta el punto que tenía más poder que el propio Hiruzen. Por ejemplo, Hiruzen fue el único que se opuso a apartar a los Uchiha a una esquina de la aldea, pero como Danzo y el compañero tenían más poder que él, el Hokage no valía para nada. Y bueno, esto acabaría provocando la matanza de los Uchihas, aunque esto ya venía de más lejos y estos querían pegar un golpe de estado y todo lo que tú quisieras, pero quizá podrías haberlo alargado un poco más, o que no hubiera sido tan bestia si no le hubiera dado tanto poder a Danzo y este hubiera metido más carne en el asador para que Itachi hiciera todo lo que hizo. En definitiva, Hiruzen no hizo nada bien, así que es completamente natural que a este tío se le odie tanto, porque era un auténtico imbécil. Pero pasemos al peor personaje de la historia de la ficción. Número 1. Ponyhead, de Star vs las fuerzas del mal. Y este es un claro ejemplo de que lo peor que puedes hacer con un personaje es crear un personaje narcisista e insoportable, al que no lo aguanta ni su madre. Es una especie de princesa Bultos de Hora de Aventuras, pero mucho, mucho peor, porque la princesa Bultos aún tenía momentos como cuando se folló a Finn. Pero Ponyhead no. También es verdad que si la comparas, por ejemplo, con el villano principal, Toph, que básicamente es lo mejor de la serie, tanto en diseño como personaje, y que acaba teniendo la razón, pues quieras o no, te dejan mal lugar. Pero vamos con unos cuantos ejemplos de lo odiable que es. En el capítulo que se ponen a jugar a una especie de verdad o reto, pero mucho más hardcore, literalmente dice que su color favorito es ella misma y que está enamorada de sí misma. Sí, puede parecer una tontería, pero viendo todo lo que hizo a lo largo de la serie, no es tanto. Si retrocedemos un poco, en el primer capítulo que aparece, básicamente la niña se enfada porque presenta a Marco como su mejor amigo, así que Ponyhead lo llama feo, lo insulta y si no recuerdo mal también le tira sus nachos. Además, esa misma noche lo amenaza con empararlo con su cuerno si estropea pues la noche de fiesta. Incluso envía a otra dimensión al pobre Marco para así disfrutar la noche a solas con su mejor amiga, cosa que es graciosa porque con el tiempo podemos ver que ni la propia Star la soporta, porque la tía no se calla ni bajo el agua. Sí, la tiene ahí al lado, pero hay momentos que se cansa de escucharla. Hay un capítulo en el que se pone celosa
porque Star pasa un tiempo con sus hermanas y descubrimos que básicamente todas sus hermanas la detestan porque les había provocado traumas con sus insultos y malas palabras, aunque es verdad que las hermanas querían pegar un golpe de estado para que no heredara el trono, aunque lo veo correcto, siendo sinceros, viendo cómo es, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. O en el capítulo de la baile de la reconciliación entre monstruos y humanos, lo convierte en una especie de competición para demostrarle a Marco que ella es la verdadera mejor amiga de Star. Un momento importante de reconciliación entre dos tribus, etnias, series que llevan cientos y cientos de años enfrentados, la convierte en una pelea de monos. Vamos, es que no hay ningún momento de este personaje en el cual no sea despreciablemente narcisista, que lo único que busca es ser el centro de atención. Y ni hablemos de cómo trataba de mal a su exnovio porque ahora era un chaval centrado en el trabajo. Simplemente Ponyhead es basura total. Hasta la propia serie jugaba con eso y sabían que era basura absoluta. Quiero decir, cuando llega el punto que hasta tu propia serie y los propios creadores de la serie saben que nadie soporta al personaje, quizá ya es demasiado. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, like, suscribiros y todo eso que se suele decir. Y adiós.